Ya, vamos nuevamente. Tenemos el paisaje natural y sus elementos, ¿no? Los paisajes son porciones de tierra en donde se encuentran elementos naturales y elementos artificiales. Los elementos naturales son los elementos donde no se ve la intervención del ser humano. Son creados por la fuerza natural. Mientras que los paisajes artificiales, en cambio, es donde el ser humano ya ha intervenido en el ecosistema y es donde también el ser humano ha efectuado los cambios en la naturaleza. Es así que tenemos dos clases de paisajes, lo que son los paisajes naturales, ¿sí? Y los artificiales. Tenemos acá el paisaje natural, ¿sí? Primero iniciamos con los paisajes naturales. Dentro de lo que son los paisajes naturales, ¿sí? Dentro de lo que son los paisajes naturales, nosotros tenemos que se ha formado sin la intervención del hombre. Todos los paisajes naturales son los que se han formado sin la intervención del hombre. Están constituidos por los siguientes elementos, ¿sí? Los paisajes naturales están constituidos por el área, el relieve, el agua, el clima, el suelo, los minerales, la flora y la fauna. El espacio de tierra comprendido entre ciertos límites, ¿sí? El paisaje. Es así que yo les estaba indicando acá en esta partecita donde nosotros podemos ver este espacio de tierra, ¿sí? El primer gráfico es un espacio natural en donde nosotros podemos identificar el área en donde está realizándose, ¿sí? Todo esto es el área. Tenemos el relieve, que son estas montañas que se ve al fondo, el agua que se encuentra ahí en el interior formado como una laguna, el clima. Nosotros podemos decir que este es el clima frío, ¿sí? Es de clima frío. El suelo, aquí lo identificamos, el suelo es irregular. Decimos es irregular porque no es plano ni tampoco es solamente altura. Vemos acá las montañas altas, acá vemos un poquito de tierra que es plana. Minerales, todos los minerales que podremos nosotros encontrar en el suelo. La flora, ¿sí? Tenemos la flora de las plantas, lo que se refiere a plantas y la fauna, en cambio los animales, ¿sí? En el segundo gráfico podremos ya identificar cuatro aspectos distintos. Primero, que es una playa. El clima ya está en cambio cálido. Acá ya tenemos un bosque lado que puede ser de la Amazonía, ¿sí? Un bosque lleno de árboles, en cambio es cálido, húmedo. Tenemos acá de este nevado que corresponde a la tierra, pertenece al clima frío, y tenemos acá también de lo que es el agua y unas pequeñas islas que corresponderían a la región insular, ¿sí? Esas son los, los lugares en los cuales nosotros identificamos nuestro clima o identificamos también el tipo de paisajes. Como tenemos el primero, ¿no? Es el paisaje natural en el que identificamos todos los elementos. Acá en cambio del clima, identificamos también distintos climas. Clima cálido que corresponde a la región costa, clima cálido húmedo, porque vemos acá la neblina, vemos unos bosques, entonces corresponde a la Amazonía. Acá en cambio tengo unas altas montañas, sí, con un nevado, acá vemos en cambio
unos pajonales, corresponde a la región sierra, clima frío. Y acá en cambio yo observo, miren, el mar y unas pequeñas islas que corresponde en cambio a lo que es la región insular, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos. Bien, acá nosotros en cambio tenemos lo que es el relieve, ¿sí? El relieve. Como ya vimos anteriormente las montañas, veamos ahora qué es el relieve. Dice, el relieve es lo que se conoce como las modificaciones que presenta la corteza terrestre. Corteza terrestre es donde se desarrolla la vida del ser humano, ¿sí? Es el suelo que nosotros pisamos, esa es corteza terrestre. La superficie terrestre no es una capa similar, sino que presenta un paisaje desigual, múltiple, tanto a simple vista como observando desde el espacio. A las formas del relieve se las conoce también como accidentes geográficos, ¿sí? En este cuadro que nosotros tenemos, en el primero, Profesor, estamos el relieve, buenos ¿sí? días, profesor. Ya recién avanzó a entrar en clases. ¿En qué página estamos? En ninguna página, Sebastián, solamente ponga atención, por favor. Entonces, acá, como yo les decía, el relieve, ¿sí? El relieve, en este gráfico se le puede identificar, vemos, montañas de gran altura que se encuentran en la parte más alta con nieve. Vemos acá al fondo otra montaña en la cual en cambio tiene un cráter, ese es un volcán. Vemos acá montañas de pequeña altura, acá otras más pequeñas y aquí en cambio una zona plana, ¿sí? Eso es el relieve, son las modificaciones que con los miles de años se han ido dando al espacio en el cual nosotros habitamos. La superficie terrestre, toda la corteza terrestre donde se desarrolla la vida del ser humano, ¿sí? Profe, profe, Sí, ya. Eh, Perdón, sí, hubo un pequeño corte del internet, mil disculpas, ¿no? Seguimos. Como yo les indicaba, del relieve, ¿sí? En el relieve nosotros encontramos estos accidentes geográficos que nosotros a simple vista podemos identificarlo. Nosotros que aquí podemos reconocer, ¿no? Si vemos a nuestros alrededores, tenemos un sinnúmero de montañas. Tenemos también la presencia de lo que es del volcán, que es en nuestro, lo que es el volcán en el cual nosotros vemos e identificamos también que muchos años atrás tuvimos la erupción volcánica. Entonces, de esa manera nosotros vivimos también una de las formas en las cuales se da el cambio y la modificación de nuestro ecosistema, ¿sí? Con la erupción volcánica, nosotros también identificamos o vemos cómo se da el cambio de nuestro ecosistema, cómo se da el cambio en nuestro medio. Luego tenemos lo que es el clima, ¿sí? El clima, entendemos por clima aquel fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos, tales como la temperatura, la humedad,
la presión, la lluvia, el viento y otros, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros el clima. Mire, aquí en las altas montañas, perdón, en las nubes, nosotros podemos ver lo que está con rayos, podemos ver gotitas de agua, podemos ver aquí el sol tapado con una nubecita, el sol que está librecito, lo que tenemos las nubes y tenemos acá unas nubecitas con unos globitos, que esos en cambio son el granizo, ¿sí? Entonces, mire, ahí nosotros podemos identificar lo que es el clima. El paisaje rural es un espacio formado por grandes extensiones de tierra, en donde el humano desarrolla actividades agrícolas, ganaderas y forestales que corresponden al... Mire, aquí en el campo, muchos de los papitos de ustedes es donde se desarrollan económicamente, donde siembran muchos de los productos que sacan a la venta para tener una remuneración económica. Entonces, aquí nosotros podemos observar en el primer gráfico, miren aquí, grandes extensiones de tierra, son muy grandes, donde el ser humano desarrolla su actividad económica, donde va a comprar papas, frijos, arvejas, distintos productos más. También podemos observar en el segundo gráfico donde se desarrolla la actividad, dice ganadera. También muchos de ellos podrán tener, ¿no? El ganado ovino, ¿sí? Ovino quiere decir, puede ser vacuno también, vacas. Entonces van a tener distintos o distintas clases de animales que van a servir también para la producción de leche, como para la producción de carne. Y si tienen también las otras, como también para la producción de carne. Entonces, esto hace que cada uno de los sectores, los cuales eh, teniendo el- la inversión en los pueden también realizarlo de esta manera en el lugar en donde están teniendo su actividad económica. Puede ser con el sembrío de productos, ¿sí? De distintos productos, como ya les decía, puede ser papas, puede ser maíz, frijol, arveja u otros productos. También en el sector ganadero, ¿ya? Puede ser el ganado ovino, que quiere decir de las ovejas, el ganado vacuno de las vacas, como yo les decía, de las vacas, la producción de leche o la producción de carne también, de las ovejas, la producción de la lana o también de la carne. Esto también puede estar en el sector económico donde el ser humano invierte también, ¿sí? Y donde se desarrollan las actividades agrícolas, ganaderas. También dice forestales. También hay donde que algunos agricultores se han dedicado también al cultivo o lo que es de la madera. Siembran los arbolitos, lo cortan y sirve en cambio para la actividad maderera. Entonces, eso también es la actividad forestal, ¿no? Bien, entonces dentro de ello nosotros ya conocemos el paisaje rural. Nosotros tranquilamente salimos, observamos e identificamos qué es el paisaje rural. Luego tenemos en cambio el paisaje urbano, ¿sí? El paisaje urbano en cambio, mire, el paisaje urbano surge en cambio dentro de lo que son la combinación de los fenómenos ambientales y humanos que coexisten en zonas particulares de la superficie terrestre. Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso tanto por su crecimiento y desarrollo como por su
también, ¿sí? Miren, entonces acá en las imágenes nosotros podemos identificar lo que dice, ¿no? La combinación de los dos, el paisaje natural. Miren, acá tenemos los arbolitos, ¿sí? Los arbolitos son lo que nosotros podemos tenerlo dentro de las ciudades. Acá en el segundo ya podemos identificarlo. Hay unos espacios pequeñitos nomás que están de color verde. Esos son los parques, donde el ser humano es el que ha creado. Aquí sí ya se ve la mano del ser humano, donde ha creado estos espacios verdes para poder que las personas salgan y puedan estar un momento de distracción y en contacto con el espacio natural. Y en cambio, lo que ha creado son grandes edificios, sus casas, edificaciones donde que salen a trabajar. Aquí ya no va a haber la producción agrícola ni ganadera, nada, porque no tienen dónde sembrar. Aquí, en cambio, salen a trabajar en los espacios donde los han creado. Es decir, en estos grandes edificios es donde salen a desarrollar su actividad económica. ¿Sí? Indicarles